Muy buenas tardes, mi nombre es Julián Bahamón, hago parte del grupo 2201 de la materia Pensamiento Artístico, Arte, Cuerpo y Espacio-Tiempo. Mis compañeros, Omar Chaparro. Erika Wagner. Paula Andrea Arce. bueno, el día de hoy nos reunimos para realizar una exposición y conversación sobre los textos escogidos para la segunda tarea de esta materia. Mi texto escogido para comenzar fue el de La piel como superficie simbólica de la investigadora Sandra Martínez Rossi. Este texto fue publicado en el año 2008 como parte de su tesis doctoral en la Universidad de Granada. A mí lo que me pareció como muy interesante de este texto es que plantea un cambio muy importante en la forma en la que nosotros entendemos el cuerpo humano dentro del arte. Durante mucho tiempo como que los artistas principalmente utilizaban el cuerpo como en su pintura, en su escultura, como un objeto de observación nada más. Pero entonces lo chévere es que esta artista nos plantea que en el arte contemporáneo esa relación cambia muchísimo porque pues ya el cuerpo no solo es algo que representa, sino que comienza a convertirse como en un espacio donde se construyen significados. Es decir, que el cuerpo ya no es solo como una imagen, sino que también da lugar a momentos donde se reflejan experiencias, identidades y contextos sociales. Algo que dentro de esta idea, pues algo que me parece como muy importante es que la autora llama la mirada desplazada. Básicamente se refiere a que la forma en la que observamos el cuerpo en el arte ya no es como tan neutral, como tan distante, sino que ahora la mirada del espectador se vuelve más crítica. Entonces ya no vemos un cuerpo solamente como parte de la obra, sino que también comenzamos como a preguntarnos qué representa, qué historia cuenta, o a cuestionarnos cuál es la simbología de dicho cuerpo en dicha obra. Otro concepto clave es entender el cuerpo como parte de una superficie simbólica. Entonces esto quiere decir que el cuerpo no solo funciona como un espacio donde se inscriben significados culturales, sociales y políticos, sino que en otras palabras también el cuerpo también comunica muchas ideas. Un ejemplo muy claro de esto es cuando aparece el body art, que se desarrolló como especialmente entre los años 60 y 70. Entonces en este tipo de prácticas el cuerpo del artista se convierte directamente en parte de la obra. ¿Sí? Ya no es como algo que se pinta o se esculpe, sino que el propio cuerpo participa como tal en esta acción artística. También me parece un concepto que es la transculturación, que básicamente habla como que ciertas prácticas culturales o rituales se transforman cuando entran en un contexto de arte contemporáneo. Entonces esto muestra que el cuerpo no solo como que está relacionado con lo biológico, sino que también con la cultura y con experiencias sociales. Entonces, algo que me parece como muy chévere, muy interesante en este texto y que me deja pues varias preguntas, pues escogí como tres principales. La primera, perdón, es cómo ha cambiado realmente la forma en la que el arte representa el cuerpo. La segunda es en qué momento el cuerpo deja de ser una imagen y pasa a ser una herramienta de creación. Y la última sería qué papel tenemos nosotros entonces como espectadores cuando interpretamos esos cuerpos en dicha obra. Siento que como para cerrar, creo que una de las ideas más importantes de este texto es que el cuerpo en el arte contemporáneo no se puede como entender solamente como algo físico. El cuerpo se convierte como en un espacio donde se cruzan identidad, cultura, historia, experiencia. Entonces por eso muchas prácticas artísticas actuales lo utilizan como un medio para cuestionarse o para reflexionar sobre la sociedad en la que vivimos, ¿no? Siento que en lo personal a mí me parece una perspectiva interesante porque pues nos invita a mirar el cuerpo en el arte de una manera como más amplia, ¿sí?
no solo la forma anatómica, la posición, el vestuario, el color, el pigmento, sino como el espacio que está ocupando y su significado cultural. Bien, entonces tengo como texto el cuerpo como objeto de arte. Este texto fue escrito por Rosana Rodríguez, ella es una filósofa, escritora e investigadora mexicana, y el texto fue publicado en el 31 de agosto de 2009. ¿Cuáles son las ideas principales de este texto? Bueno, hay varias cositas acá súper interesantes. Primero que el cuerpo, dependiendo de la cultura, cambia la percepción, ¿no? Occidente lo entiende más como desde la anatomía, como desde la parte física, mientras que Occidente ya lo ve más desde la energía que emana el cuerpo. Entonces creo que esta es una idea súper interesante dentro de este texto. También vemos que el cuerpo, como lo mencionaba nuestro compañero, pues también en este texto ya deja de ser una figura estética para convertirse en un espacio de investigación, ¿no? Aquí habla mucho de esa transformación dentro del arte. Y cómo se ha concebido todo el concepto del cuerpo, ¿no? Que pasa también a ser parte de la obra como tal. Las tecnologías actuales permiten modificar el cuerpo, reinterpretarlo. Y aquí también algo que pasa mucho con las redes sociales es que estamos desdibujando todo este tema de lo natural, lo artificial, lo imaginado. Actualmente también hay un problema con esto de la realidad y la expectativa y la realidad. Problemas de dismorfia. Creo que aquí la tecnología puede jugar un papel importante, ¿sí? Positivo, pero también puede llegar a ser un poco negativo. Entonces, también durante este proceso de evolución en cuanto a la concepción del cuerpo, se puede poner en riesgo ese equilibrio entre la esencia y el deseo de constante cambio, ¿no? También estamos en una sociedad donde la imagen ha cambiado mucho y hay un tema de transformación de esta imagen que pues más adelante lo vamos a hablar un poquito más. ¿Cuáles son los conceptos clave? Aquí hay tres cosas importantes: el body art, la nueva carne y cyborg. Creo que en esto también hay tres concepciones diferentes. El body art pues ya trata el cuerpo como un lienzo y una herramienta que hace parte de la obra como tal. Se puede crear con pintura, fotografía, con un performance. La nueva carne pues mezcla esta estética de lo gore y el cyberpunk. De alguna manera se transforma el cuerpo de acuerdo a las percepciones que tengamos nosotros. Cyborg, que es de alguna manera una evolución de esta nueva carne en la cual se fusiona lo humano y la máquina, la tecnología, ¿sí? Aquí ya se habla como estas extensiones del cuerpo desde la tecnología. Entonces, aquí hay un tema bien importante y es la transformación corporal, ¿sí? Porque pues ya se habla como el cuerpo como un material que se puede manipular, se puede adaptar y se puede reconfigurar en todo momento. Entonces, uno de los primeros conceptos es el body art. Aquí hay algunos referentes que tenemos dentro de esta corriente, y es que habla sobre el cuerpo como ese lienzo, ¿no? Como esa parte de la obra, esa obra viva dentro de la creación. Entonces aquí tenemos obras de Arnulf Reiner que habla en el texto, Dennis Oppenheim, una obra llamada Electric City, y una obra de Caroline Schneemann. Este me llamó mucho la atención porque ella fue una de las primeras artistas que metió todo este tema del feminismo dentro de su obra y como esta parte de la mujer como parte del arte, ¿no? Y aquí habla mucho del performance, donde ella misma hacía como parte de la obra. Hay un tema súper interesante que ahorita se me va el nombre de la obra, donde ella se iba desnudando, ¿sí? Y ella terminaba desnuda y de su vagina va sacando como un manifiesto. Entonces unas obras súper potentes, súper fuertes, con un contenido bien interesante. La nueva carne,
aquí, digamos que esta corriente me gusta mucho. Aquí vemos obras de David Lynch, El hombre elefante, David Cronenberg, que habla mucho de este horror body o body horror, no lo recuerdo ahorita bien el orden, y pues es esta manera de ver el cuerpo transformado y pues un poco grotesco, ¿no? Aquí en la pantalla en la izquierda tenemos una obra de H.R. Giger, que fue el creador pues, de toda la estética de Alien, por allá a finales de los años 70, y con este Joel Peter Wilting, que habla pues también de estos bodegones con partes de cuerpos humanos de cadáveres. Entonces, una combinación un poco para muchos grotesca, pero que impacta mucho, ¿no? A mí personalmente me gusta mucho el cine de David Lynch y de Cronenberg, son bien interesantes. El cyborg, yo siento que es una evolución de la nueva carne. Aquí vemos una obra donde la tecnología hace como extensión del cuerpo, y yo la asocio mucho también, no solamente a la parte tecnológica, sino de qué manera la gente quiere ir mejorando, no sé si evitar como ese envejecimiento. Entonces aquí hay un tema con dos, bueno, sobre todo con esta película de la sustancia. Tal vez no habla de un tema tecnológico, sino de qué manera la gente quiere preservar y mantenerse joven durante mucho tiempo. Y pues esto a veces es un poco para mí triste, ¿no? A veces uno no sabe si la gente quiere envejecer de manera normal, ¿sí? A veces es mal visto que la gente tenga arruguitas, que tenga estas cosas, y pues también vemos cómo se transforma esto por medio de medicinas, de tratamientos estéticos. Entonces aquí hay un punto importante, y creo que esto se puede conectar mucho con también lo que pasó hace un par de semanas. No sé si recuerdan, con toda esta polémica con Jim Carrey, que salió todo como súper, no sé si se hizo cirugía, no sé qué pasó, se transformó, ya uno lo ve como otra persona. De hecho dijeron que no era él, que lo habían cambiado, que lo habían no sé qué carambas. Entonces aquí creo que esta parte del cyborg, en cuanto a la transformación del cuerpo, no solamente por herramientas tecnológicas, sino por medio de sustancias químicas que pueden transformar esta persona. ¿Vale? Aquí hay unos cuestionamientos: ¿cómo ha cambiado la representación del cuerpo a lo largo de la historia según las condiciones sociales, culturales y tecnológicas? ¿En qué momento el cuerpo dejó de ser solo representado para convertirse en un objeto de intervención artística directa? ¿Hasta qué punto la tecnología transforma la manera en que entendemos lo humano? ¿Y qué consecuencias tiene la identidad y la existencia humana? Para la identidad y la existencia humana, el convertir el cuerpo en un objeto modificable. Y las conclusiones son estas, para mí del texto son estas: el cuerpo puede estudiarse desde diferentes ópticas y funciona también como medio de expresión y objeto estético de consumo. El uso y la importancia del cuerpo cambian según necesidades sociales, culturales, económicas y políticas. Ver el cuerpo como objeto de arte provoca sentimientos encontrados al confrontarnos con cuerpos andróginos, mutilados, monstruosos o robotizados. Esas representaciones llevan a cuestionar la existencia en un mundo donde lo ficticio se asemeja a lo real. Surge la duda sobre qué ocurrirá cuando se agoten todos los límites del cuerpo y nada sorprenda. El dolor, el miedo y el sufrimiento, o el placer, permiten reconocer la vivencia corporal y afirmar la presencia en el mundo. La búsqueda de trascender conduce al abuso de la tecnología y a perder el equilibrio entre lo que somos y lo que deseamos ser. Y la idea de seres poshumanos plantea la pregunta sobre si realmente hemos superado los límites mentales y emocionales. Entonces es un texto bien interesante. A mí en lo personal creo que se conecta mucho con todos los textos propuestos en esta fase. Yo voy a comentar sobre la lectura de la estética de los cuerpos mutantes en las obras
de tres artistas, Stella Ark, Orlan y Gutmann von Hagens. Los autores fueron Goldner Vilodre Goldner y Sousa Couto. Ellos escribieron este artículo en 2007 y lo que presentan aquí son las distintas vertientes estéticas alrededor de algo que denominan como cuerpo mutante, con las obras de estos artistas y como sus concepciones, sus percepciones sobre el cuerpo y cómo muestran, pues, cómo manifiestan cómo entienden el cuerpo en el arte. Y con el uso de diferentes herramientas. Dejan de manifiesto el uso de tecnologías para crear nuevas realidades y sensibilidades. Coinciden con los dos conceptos, con el concepto de body art, que también aparece en las presentaciones de Omar y Julián, donde, bueno, ya se me ha mencionado, aparece alrededor de los 60 como un arte inmaterial, y donde el cuerpo efectivamente, como lo mencionaba Omar, se convierte en ese lienzo donde se interviene a través de adornos, suspensiones, perforaciones, piercings y otras intervenciones. Y el cuerpo, como lo mencionaba Julián, se entiende como una construcción cultural. Ya pasa de lo físico, de lo netamente biológico, a reconocerse que es parte de un pues, social, ¿no? También es una construcción que se hace y que difiere, ¿no? Entre culturas, ¿no? No es solo una forma de entender el cuerpo desde lo cultural. El desarrollo tecnológico, en el caso, pues en el contexto de estas obras, se emplea para empezar a generar como una especie de sofisticación y detalle, para adentrarse en la piel, ¿no? En el cuerpo, creo que lo han mencionado también. Se emplea aquí la biotecnología, la cibernética, donde pues va más allá de los estatus, de las pues, concepciones de belleza, de finitud o de salud. Y aquí se hibrida un poco en las obras de estos tres artistas, lo artificial y lo natural. Esos artistas se conocen como artistas cientificistas, donde mezclan lo natural y pues, lo sintético, lo orgánico y lo inorgánico, donde traspasan los límites del uso de las tecnologías para presentar otras estéticas del cuerpo. Aquí tenemos una de las obras de Estelar que también presentaba Omar, es La tercera mano y es donde se plantea pues como su propuesta alrededor de la obsolescencia del cuerpo. Y las de Orlan con defiguración y refiguración por parte de Orlan, que ahorita les voy a comentar un poquito más de ello. Las preguntas que se plantean ahí es cómo se usa la tecnología en el cuerpo para producir arte, cuáles significados se quieren crear estos artistas a través del arte en el cuerpo. Y entonces aparece que estos artistas brindan nuevos significados sobre cómo se entiende el cuerpo a partir del uso de la tecnología, interviniéndolo de distintas maneras. En el caso de Stellar, este artista, entiendo australiano, es quien emplea la tecnología para manifestar y dar a entender que el cuerpo es obsoleto, es finito, se desgasta, es débil, imperfecto. El cuerpo no es capaz de hacer más y tiene una vida, ¿no? Es finito. Por tanto, aprovecha, digamos, el uso de la tecnología para mostrar esas nuevas posibilidades que pueda tener este cuerpo y ya traspasa de la fisiología humana a la fisiología biotécnica. La cirugía plástica que emplea Orlan, en el caso de la segunda imagen que vimos arriba, ella desfigura y reconfigura su cuerpo, lo crea ella misma. En este caso, los tres artistas, estos dos artistas utilizan su propio cuerpo como obra de arte y la ponen allí recreando. Entonces, ella recrea nuevas versiones de sí misma de acuerdo a los intereses que tenga plásticos a través de cirugías estéticas. Exhibe la cirugía estética. Ella estuvo en una sala de cirugía donde le hicieron varias cirugías y esto estuvo expuesto y saca digamos, de lo sacro, de lo íntimo, el hecho de la cirugía y su recuperación para ponerlo del espacio privado al espacio público. Y en otros casos ha tomado, digamos, diferentes obras de arte para poder, digamos, tener la mirada de una obra de arte y cambiar su boca de acuerdo a otra obra, y así como que cuenta la historia del arte en su propio rostro, sin querer buscar la belleza, sino manifestar pues las posibilidades que se tiene con la plástica, con lo plástico para crear nuevas formas de expresión. Y los cuerpos perpetuados por Gunther von Hagens reivindican el derecho de conocer el cuerpo muerto, los cuerpos muertos. Esta obra aquí estuvo en Bogotá, en donde a partir de cuerpos muertos se hacían
se introducían, digamos, algunos plásticos y demás para poderlos mantener y poderlos exhibir en en su intimidad, digamos, internamente y ver detalles anatómicos que son imposibles verlos en una exposición de arte. Aquí hay una de las obras con de Cyclus das Leben, en donde se muestra la obra de él. El día de hoy les voy a hablar sobre lo que es, sobre la lectura de la porosidad y otras expansiones de los cuerpos. Este texto fue escrito por Margarita María Zapata y Edilberto Hernández en el 2019. El texto reflexiona acerca de las nuevas formas en las que podemos comprender lo que es el cuerpo en el arte contemporáneo, especialmente lo que desde el performance o la investigación-creación. Los autores proponen que el cuerpo no debe entenderse únicamente como una estructura biológica o física, sino como una entidad que es abierta a relacionarse constantemente con lo que es el espacio, los objetos y otros cuerpos. Una de las ideas principales del texto es el concepto de los cuerpos porosos. Con este término, los autores explican que el cuerpo es permeable. Esto quiere decir que puede ser afectado por el entorno o el cuerpo afectar a todo lo que lo rodea. Esto significa que el cuerpo no está separado del mundo, sino que existe en relación con él. El espacio, todos los objetos y las experiencias influyen en la manera en la que todos sentimos, percibimos y construimos toda la identidad corporal. Para desarrollar esta idea, los autores se basan mucho en la experiencia artística de una obra llamada Ascensos y Pendulaciones. La obra explora cómo todos los cuerpos pueden interactuar con el espacio en específico, todos los movimientos que son lentos, cercanos al suelo y en algunos momentos los cuerpos que se adhieren al piso. Esto permite experimentar el espacio de una manera muy distinta, mucho más sensorial y más consciente. A través de estas acciones, el cuerpo se vuelve a un lugar y a otro, y lo que influye en el cuerpo. También se puede observar cómo a lo largo de la historia el cuerpo ha sido interpretado por diferentes disciplinas como la medicina, la sociología o la filosofía. En muchos casos el cuerpo pues siempre ha sido controlado con muchas disciplinas o normalizado por la sociedad. Sin embargo, en el texto se nos menciona que el pensamiento actual en cuanto al arte, el cuerpo puede moldearse a lo que es la parte del espacio. O sea, el cuerpo hace parte del arte, puede modificarlo, mantenerlo de acuerdo a lo que se requiera o necesite en ese momento. Adicional, los autores también señalan la experimentación en cuanto a creación en una forma que es más investigativa, donde los conocimientos surgen de los procesos artísticos. Esto se traduce como que se trata no solo de crear una obra, sino también de explorar, sentir y sobre todo reflexionar a través de las experiencias que se sienten de manera corporal. En este sentido, el arte permite descubrir nuevas formas de entender el cuerpo, el espacio y las relaciones entre las mismas personas. El texto, pues en general, plantea cómo el cuerpo puede ser entendido como un cuerpo poroso y expandido, capaz de transformarse y de conectarse con el entorno a través del performance y la experimentación artística. Se abren pues también muchas maneras de pensar la relación entre lo que es el cuerpo, el espacio y la subjetividad. De esta forma, el arte contemporáneo no solo produce obras, sino también nuevas formas de conocimiento y de experiencias al mundo. Adicional, pues en el texto se nos abren 5 preguntas, que es ¿qué ocurre cuando el cuerpo se relaciona de manera más íntima entre el espacio y el objeto? ¿Cómo puede
Perdón. Ahora sí. ¿Cómo se puede la performance transformar en nuestra comprensión del cuerpo? ¿Cuántas capas del espacio y tiempo puede ocupar un cuerpo? ¿Qué nuevas formas de subjetividad emergen cuando el cuerpo se concibe como poroso y expandido? ¿Y cómo pueden las prácticas artísticas cuestionar las concepciones tradicionales del cuerpo? Adicional, pues, según lo del texto y estas preguntas, podemos llegar a la conclusión de que el estudio del performance y la experimentación artística permite representar el cuerpo como algo más que simplemente un objeto biológico y físico, sino como una creación. Es decir, el cuerpo puede crear pues no solo material, sino crear una obra, modificarla, transformarla. Eso me recuerda mucho a unas obras de un autor mexicano, Rafael, en este momento se me olvida el apellido, pero sé que es Rafael, en el que él usa mucho a las personas que visitan la obra, las usa mucho para hacer la obra en sí misma, ya sea en espacios abiertos para que ellos con su voz, con su pulso, con incluso caminar, las obras cobren vida. Entonces, creo que en este concepto de cuerpo poroso, esas obras entran porque hace del espectador la obra de arte. A mí me parece que las lecturas que hemos tenido se relacionan básicamente en cómo el humano busca maneras de poder contar historias o de interpretar sensaciones o experiencias de manera distinta. Entonces siento yo que pues ha sido como una evolución, ¿no? La pintura, la escultura, que son como maneras de expresar, pero ahora vemos, entonces que empezamos ya como por ejemplo con el body art, que ya es otra manera de contar algo más, de pasar un ciclo más y de seguir contando otra experiencia más, otra cosa más. Y seguimos hoy en día lo que, por ejemplo, hablaba Erika, pues que ya utilizamos el cuerpo no solamente como para hacer parte de dicha obra, sino como para ya empezar a hacerlo más involucrado en la misma obra y ser parte del mismo entorno y poder contarle al humano que pues no solamente la pintura y la escultura está para contar sucesos históricos, sino procesos sociales o maneras de entender la realidad que muchas veces nosotros podemos ver que estamos como conectados, pero como nacemos en países diferentes o en culturas distintas, pensamos que no vamos a tener como algún par o algún igual o alguien que piense igual a nosotros. Entonces siento que este tipo de procesos ha contribuido. Y luego sumado lo de Omar, me parece súper interesante porque pues ya pasamos entonces a la realidad virtual y a la inteligencia artificial y al uso de este proceso de las redes sociales. No sé si tienen conocimiento de esto. Hubo un estudio muy reciente hace poquito de una universidad en donde literalmente cogieron las neuronas de un zancudo que se murió y con las neuronas vivas que quedaron, recrearon todo el cerebro, recrearon completamente el cerebro y eso lo conectaron a un software que se creó especialmente para ese dicho cerebro y digitalmente la mosca vive. Entonces y tiene las mismas sensaciones y se frota igual y todo igualito y busca comida digital y es un ser vivo, literalmente es un ser vivo, pero para poder vivir necesita reproducirse de manera digital, pero si me hago entender es como la mezcla de lo orgánico con lo digital. Entonces este estudio cuestionaba y si ya llegamos a eso, entonces ¿cuánto falta para que en algún momento nosotros no tengamos la necesidad ni siquiera de salir de la casa? Porque solamente con conectarnos o ponernos unos audífonos, entonces ya vamos a sentir la realidad virtual en carne propia. Adicional a lo que tú dices, porque es muy cierto lo que tú dices, creo que igual es como una evolución en el arte, un arte diferente, porque pues si uno mira desde atrás, siempre era como el cuerpo era el modelo, se trataba de retratar el cuerpo,
siempre se veía como algo distante. Ahora, pues incluso con las lecturas y lo que te digo en las obras que se ven más contemporáneas, vemos que el cuerpo no es algo distante, sino es parte de la obra, es decir, pues es la obra en sí. Entonces, lo que tú dices, sí, ha ido evolucionando de manera digital, como el ejemplo de la mosca que nos contabas ahorita, pero también es como el cuerpo no está ajeno a creación, el cuerpo es parte de la creación. Entonces, me parece un avance muy importante en cuanto al arte, llegar a ver que el cuerpo no solamente me va a servir como un modelo para retratar, para copiar, por decirlo así, sino que me va a ayudar a crear, a interactuar. Y yo quería anotar, era que me pareció muy interesante poder, por un lado, ver como esas posibilidades que tiene el arte, donde no solo está haciendo, presentando la obra, como lo mencionó Paula, sino que también plantea nuevas formas de experimentar, ¿no? Y nuevas experiencias artísticas, no se queda allí. Siento que estas obras que vimos están moviendo un poquito la aguja también hacia el futuro, hacia este cuerpo poshumano o esa otra forma de lo que va a ser, o sea, se está proyectando un poco más allá de lo que realmente, porque pues digamos que eso no es funcional, algunas de las obras en teoría como de Estelar no es que efectivamente pase, pero eso puede ser en el futuro, ¿no? Es como llamar al futuro y plantearlo de ese modo, porque no creo que esté muy ajeno a que eso sea verdad, una realidad de que eventualmente pues nuestros cuerpos van a tener esos dispositivos y demás. Entonces creo que también ahí entra en discusión eso. También me llama la atención sobre el cuerpo poroso y porque siempre estamos hablando de que, bueno, ahora se entiende el cuerpo como biológico y demás, y luego ahora cultural, social, es construido, pero también es cuerpo relacional, ¿no? Que está en contacto con otros para poder ser, para poder estar. Entonces esto me parece también muy chévere. Y, y lo que mencionaba Omar también sobre el cuerpo como un campo de experimentación. Y es bueno, es lo que estamos viendo cuando vemos lo que hace Orlando, estas cirugías estéticas, o sea, como exponerse ahí, para mí fue un poco aterrador ver y entender que alguien puede hacerse cosas en su rostro y transfigurarse y cambiar. Y eso pues es como que llama mucho la atención. Esta mañana, yo no sé si ya participaron en el coloquio que hubo o si conocían que se están teniendo coloquios en estos sábados próximos y uno de los profes hablaba sobre la taxonomía del cuerpo y justamente era tema cuerpo, género y era otro asunto, bueno, y lo que allí él estaba explicando es que hay como unas etapas, y eso lo estamos viendo, primero ver el cuerpo como la parte abyecta, que también hay una experiencia de una persona que está enfermándose, un artista, y se iba a morir, pero él le tomaron fotografías y es entender el cuerpo como obsoleto y que ahí se va a ir muriendo, pero con dignidad, de alguna manera, a través de fotografía. Luego viene esta parte plástica y las intervenciones que se hace, por ejemplo, pues Orlán, eso era como más en cuerpo prostético y plástico, y luego ya se está pasando al tema del cuerpo biotecnológico como punto de partida. De pronto lo que mencionabas de la mosca y esto, ¿no? Como el cuerpo como una posibilidad de ser como un empaque para poder construir algo y lo otro era el cuerpo cibernético, que es ya Estelar con su tema de la mezcla orgánica e inorgánica. Entonces, bueno, eso me parece muy interesante, como muy revelador, porque pues yo no lo había visto en otra, o sea, cuando pensé que íbamos a tratar el tema del cuerpo en esta clase, pensaban en performance, como que iba a ser algo más, pues más cotidiano, ¿no? Como algo que uno ya está relacionado, pero cuando empiezan todas estas lecturas sobre el tema de la piel o el tema de, sí, el humano y Sarber, no me lo esperaba. Sí, aquí también a mí me surge un tema con todo lo que hemos hablado. Hablamos de evolución, ¿no? Body art, lo de la nueva carne, cyborg. Y pues cada uno tiene sus cosas bonitas, sus cosas un poco macabras también dentro de todo esto. Pero en esta evolución, al final de tanta transformación, ¿qué va a quedar? O sea, cuando llegamos a intervenir tanto el cuerpo, sí, ya llegando a eso, o sea, ¿qué nos queda después? Esa es como mi reflexión. Y de pronto no deberíamos preocuparnos por eso, ¿no? De pronto dejar de ser, porque de alguna manera, si eventualmente, no sé si se puede, en este momento es el mayor número de personas que tenemos en el planeta, ya no va a haber
más personas que lo que hay por estas épocas, ¿no? Estos años va a empezar a descender la población y va a necesitar cuidado, y esos cuidados, pues eventualmente robots o otras máquinas o alguien tendrá que hacerse cargo, ¿no? Eso me Y ocurre. seguramente Sí. en el futuro a nosotros no nos van a cuidar humanos, sino máquinas. Matrix. Porque, exactamente. De pronto, así cortito, es como pensar que, bueno, todo el mundo igual no estamos al mismo nivel de avance ni de progreso. No pasa lo mismo en el Amazonas con las comunidades indígenas, ni lo que Total. hay en el Cauca, y no hay conectividad en todas partes. Esta conversación que estamos teniendo aquí normalmente no se podría tener si no estamos dentro de nuestros, digamos, privilegios. Entonces, hay muchas personas que ni siquiera tienen un celular, ¿no? Y internet en tiempo real. Entonces yo creo que eso también no es tan inmediato ni para todo el mundo, ni tan cercano, bueno, así no para todas las personas, ¿no? Porque hay estas particularidades. Pues bueno, eso. No, Y totalmente de acuerdo. las tecnologías también son costosas, ¿no? O sea, ya este tema de la realidad virtual, de poder tener todas estas sensaciones, o sea, no es accesible para todo el mundo. Y pues es donde tenemos que trabajar también como artistas, ¿no? De qué manera podemos tomar eso a nuestro favor y cómo podemos mezclar los dos mundos, ¿no? Como Cómo tener poder esa parte aportar. virtual, digital y lo análogo, que de hecho pues en este mundo, como estamos ahorita, creo que lo análogo ha tomado mucha relevancia ahora, ¿no? Los vinilos, los cassettes, eh, la fotografía análoga, todo eso vuelve, ¿no? Porque la gente quiere sentir eso, quiere tener, o sea, como esa nostalgia de los que tuvimos la oportunidad de vivir esas épocas y de las generaciones actuales que no las tuvieron y cómo toman esas cosas. Entonces creo que hace parte de la evolución y lo que mencionabas, Erika, de lo del futuro, pero si nos damos cuenta, todas estas obras de las que hablamos tienen más de 40 años. Lo de Estelar, ¿cuántos años tiene? O sea, es un futuro que se lleva hablando mucho tiempo y creo que ahí también hay un punto importante que a veces las generaciones actuales no lo tienen, es como conocer la historia, lo que ha pasado en las décadas anteriores. Sí, a veces nos sorprendemos con cosas de lo que hay ahorita y hablamos de la innovación, pero mucha de esa innovación ya la hemos vivido. Lo que pasa es que viene con una forma diferente de consumirse, pero creo que el mundo es cíclico y va en esa espiral. No redondo, sino va en una espiral, ¿no? Vuelve como al mismo punto con un cambio diferente, tal cual como gira una espiral. Entonces, ¿creen que de pronto en el futuro volvamos a la pintura a contar lo que sucedía en la historia? O sea, Sí, volveremos otra vez a un retroceso, no retroceso, sí, sino un Yo espiral. diría que sí. De hecho, actualmente la pintura, la ilustración y la pintura al óleo no se ha olvidado. Creo que es una rama más. Creo que con el avance en cuanto al arte, el avance tecnológico simplemente ha abierto una rama, una posibilidad de creación, pero no significa que sea la única. Por lo menos hoy las obras de Picasso, que en su momento pues no eran muy valiosas, hoy en día valen mucho. No me refiero solo monetariamente, sino en cuanto a técnica, a todo. Entonces, creo que de todas maneras eso es lo más bonito del arte, que a ti te permite moldearte no solo a los avances, sino también si tú quieres ir al Renacimiento, tú lo puedes hacer en tus obras, puedes plasmar el Renacimiento, sí lo puedes hacer. Entonces, ahí es cuando uno dice, trata de definir arte, es muy difícil definir el arte, pero verlo no es tan difícil. Es como tú puedes plasmar técnicas de hace 1000 años en tu arte actual, y muy seguramente en el futuro va a seguir pasando lo mismo, así como hay artistas que prefieren la ilustración, el arte a mano alzada, pues habrán los que prefieran los avances tecnológicos. Entonces creo que el arte no se va a perder en ese aspecto físico, manual, sino puede mantenerse
y pues es una rama más. Yo tengo un ejemplo ahorita clarísimo con, no sé, bueno, no sé si les gusta o no, pero revisen el último trabajo de Gorillaz, de esta banda. El tema visual ahorita con ellos hicieron animación a la antigua, porque no quieren esa perfección Total. en la imagen, sino quieren ver esas pausas y esas cosas como que lo quieren retomar. Entonces, eso vuelve, o sea, vuelve y vuelve en artes visuales, vuelve para el tema de lo que estamos hablando del cuerpo. Entonces creo que es como nosotros de alguna manera reciclamos todo eso y le damos una nueva visión. Y creo que el cuerpo es un tema muy, muy bonito. Y también a mí el tema del cuerpo, de hecho en la tarea anterior me cuestionaba eso, ¿no? Que también en la sociedad el cuerpo está visto de una manera no sé, a veces como solo meramente físico. Y se cuestiona mucho lo que les hablaba, ¿no? La vejez. No, ya no podemos envejecer dignamente, sino que tenemos que someternos a un montón de cosas para ser socialmente aceptados. Entonces, pero también pasa lo mismo, ¿no? Si nos hacemos la cirugía como Jim Carrey, que ya se estiró totalmente y ya es otra persona, lo cuestionamos, pero si envejece de manera natural, también lo cuestionamos, entonces es un rollo, ¿no? Era adicional al tema cíclico, que tú decías que todo es una espiral y pues que estamos siempre como volviendo. Creo que en el arte también se ve y socialmente sí se ve. Digamos, un ejemplo muy claro era, bueno, yo lo conozco como los boleros en la ropa, o volardos, boleros, que pues, antiguamente eran muy famosísimos, pasaron de moda y hace unos 10 años más o menos, si no estoy mal, volvieron a salir y volvió a ser el boom. Entonces, sí, somos muy cíclicos socialmente. De hecho, en algún momento alguien me decía, ¿usted quiere conocer a la sociedad? Le hace un libro eh, de el arte de amar de Oviedo, de antes de Cristo, y se va a dar cuenta que la sociedad no ha cambiado mucho y realmente la sociedad como personas no hemos cambiado, sino ha cambiado nuestro entorno. Entonces somos tan cíclicos que muy seguramente en unos 20, 30 años, cuando todo sea muy digitalizado, cuando lo que tú dices, las sensaciones sean más por realidad virtual que física, va a volver lo real, lo físico, lo que tú puedas sentir con el tacto. Creería yo desde mi perspectiva, o sea, somos tan cíclicos que ahorita estamos en un avance y vemos todo wow, y cuando ya estemos en ese punto vamos a querer volver. Siento que ha sido pues una conversación muy, muy, muy agradable. Hasta aquí pues llega este debate, esta conversación en donde expusimos nuestras ideas, nuestros conceptos y pues nos iremos nutriendo un poco más mediante la conformación de los nuevos trabajos, ya que pues somos un grupo que estaremos pues completamente hasta el final de la materia. Muchísimas gracias por la oportunidad y pues hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno.